damos comienzo al webinar. Primero de todos, bienvenidos y muchas gracias por conectaros a este webinar que os vamos a ofrecer desde el Laboratorio de Equipos Electrónicos de Tecnalia. Los que nos conocéis sabéis que en ese laboratorio pues tenemos varias líneas de trabajo, la de compatibilidad electromagnética, ensayos climáticos, mecánicos y también hemos incluido pues, una nueva línea enfocada a realizar ensayos de radio. Este webinar se enmarca un poco dentro de ese contexto para tratar de daros un marco de referencia del por qué se realizan ensayos de radio. Durante el webinar, si queréis, nos podéis ir haciendo llegar las preguntas que os vayan surgiendo y una vez que John acabe de ofreceros este webinar, pues iremos respondiendo a las que podamos. Bueno, creo que no le he introducido y el que va a hablar en este webinar es John Marcos, técnico de ensayos de radio en el laboratorio de Tecnalia. También deciros que en unos días, después de que se emita este webinar, os haremos llegar a todos un link para que os podáis descargar en el canal de YouTube de Tecnalia el contenido de este webinar. Y agradeceros de antemano que nos respondáis a una breve encuesta con pocas preguntas que también os haremos llegar una vez finalizado el webinar. Y sin más, pues ya doy paso a John para que comience a impartiros este webinar. Bueno, muchas gracias, África. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir a este webinar de ensayos de radio, uso eficiente del espectro. Y durante el webinar vamos a ver diferentes puntos. Vamos a empezar por saber qué hacemos en el laboratorio de equipos electrónicos de Tecnalia. Luego veremos qué es y para qué sirve la directiva 2014-53UE, un poco por encima. Además, veremos cuáles son algunas de las normas armonizadas para esta directiva y trataremos en profundidad, un poco más en profundidad, una norma en específico, la norma ETSI EN 300-220. Y luego, por último, vamos a ver, hablaremos un poco del equipamiento más destacado del laboratorio de Tecnalia y ya daremos paso a las preguntas que tengáis y a lo que queráis contarnos. Bueno, como ya ha dicho África, en el laboratorio de equipos electrónicos de Tecnalia existen tres líneas. Los ensayos de compatibilidad electromagnética, o MC, los ensayos de funcionalidad, seguridad eléctrica y durabilidad. Y por último, la tercera línea son los ensayos de radiofrecuencia, que es sobre los que trataremos en este webinar. Vale. Para empezar, vamos a ver un poco por encima qué es la directiva 2014-53UE, también conocida como RED, Radio Equipment Directive. Y bueno, pues, ¿por qué necesitamos esta directiva de radio? Bien, pues esta directiva de radio aplica a los equipos eléctricos o electrónicos que emitan o reciban ondas de radio con el propósito de comunicarse con otros equipos. Además, se aplica en la Unión Europea, además en la zona de European Free Trade Association, que son, además de la Unión Europea, países como Liechtenstein, Island y Norway. Y luego tenemos la necesidad de aplicarla para tener un marcado CE en los equipos que comercialicemos. Los equipos comercializados deben cumplir con las directivas europeas y la directiva RED, es solo una de tantas que existen para poder llevar a cabo ese marcado CE. Además, en esta directiva RED es muy importante cumplir con ella para asegurar que los equipos no supongan un peligro tanto a seres humanos, no a otros, a seres humanos, o a otros equipos que estén en el entorno cercano. Bien, esta directiva, en el artículo 3, describe tres requisitos esenciales, que es básicamente las tres normas que hay que cumplir, tres normas, los tres motivos por los que se impone la norma, la directiva. El primero de ellos es que se debe garantizar la protección de la salud de las personas y de los bienes.
así como un nivel adecuado de compatibilidad electromagnética, para, como ya hemos dicho, que no interfieran con otros equipos. Luego, el apartado 3 de este tercer artículo nos habla de que los equipos radioeléctricos tienen que cumplir con un mínimo de compatibilidad con otros sistemas o dispositivos dentro de la Unión Europea, como por ejemplo pueden ser cargadores o con las redes mismamente, para que pues tengamos todos podamos seguir un mismo rumbo dentro de la Unión. Y por último, el segundo apartado, que es el que nos interesa para esta presentación, trata sobre el uso eficiente del espectro radioeléctrico para conseguir evitar interferencias perjudiciales con otros equipos del entorno. Bien, entonces para lograr este segundo apartado, para lograr el objetivo del segundo apartado, se definen algunas normas, muchas normas armonizadas para la directiva, y aquí vamos a ver algunas de ellas. Con estas normas lo que se quiere conseguir es presumir de conformidad contra el requisito esencial de número 2 que hemos mencionado. Algunas de estas normas pueden ser, hay muchas más, no pueden ser, y solo vamos a ver 3 principales y que se pueden poner ejemplos de qué equipos caerían sobre ellas. Tenemos la ECHI 300-220, que es la que hablaremos un poco más en profundidad después, que para que tengáis un ejemplo de la vida cotidiana, pues los mandos de garaje trabajan más o menos entre las frecuencias de 25 megas y 1 giga, y son equipos que se consideran de short range, de corto alcance. Luego la norma ECHI N300-328 es una norma de, la que todos conocemos de Wi-Fi, BLE, Zigbee, que cae sobre los equipos de 2,4 gigas y también suelen ser equipos de corto alcance, pero bueno, específicamente en la banda de 2,4 gigas. Luego tenemos la norma ECHI 300-440, que vuelven a ser equipos de corto alcance, pero esta vez, en lugar de ser subgiga, tenemos de 1 giga a 40 gigas. Y pues un ejemplo de, no hay muchos, no es muy común este tipo de equipamiento, pero bueno, un equipo que suele caer dentro suelen ser los ratones inalámbricos que utilizamos en casa. Y luego, por último, la ECHI N300-330, que son equipos, suele ser RFID NFC, y son equipos que caen entre 9 kHz y 25 MHz, y luego hay algunos que llegan hasta los 30 MHz. Y esos son pues las tarjetas, el móvil cuando utilizas el NFC y todo eso. Bien, para entrar en profundidad ahora en la norma ECHI 300-220, queremos un poco explicar cuál es el contenido de la norma y cómo la gente puede enfrentarse a ella a la hora de decidir si su equipo tiene que cumplir con las especificaciones que tiene esta norma o si necesita buscar otras. Entonces, para empezar, cogeríamos el scope y miraríamos a qué tipo de equipos afecta. En este scope se describe que los equipos que son afectados por la 300-220 son dispositivos radio de corto alcance, como ya hemos dicho, short range, y que no importa el tipo de aplicación o propósito, pero sí que importa el rango de frecuencias en los que trabaja. Entonces, si tu equipo utiliza tecnologías de corto alcance y además cae alrededor de en las frecuencias que se describen en la tabla que vemos abajo, pues tendría que cumplir con esta norma. Además, se describen 3 tipos de equipos diferentes, que son equipos standalone, equipos que hacen uso de sistemas host y equipos que utilizan equipos auxiliares. Bien, una vez sabemos que nuestro equipo necesita cumplir con la norma 300-220,
como ya hemos dicho, que puede ser un mando de garaje. En el anexo A se habla de la relación entre este documento, entre la norma y los requerimientos de la directiva RED, la 214/53/EU. En esta tabla podemos ver listadas muchas diferentes ensayos. En estos ensayos vemos una columna importante que es la de condicional y incondicional e incondicional. En esta columna vemos que aquellos ensayos que están marcados como incondicionales se deben hacer para todos los equipos que recaigan, como hemos dicho, en el scope de la norma. Y en aquellos ensayos que sean condicionales, solo tendremos que aplicarlos si nuestro equipo cumple con alguno de esas condiciones. Entonces, por ejemplo, nuestro equipo sabemos que tiene un ancho de banda ocupado de menos de 25 kHz. Pues entonces vemos que el ensayo número 7, el Transmission Out of Band Emissions, pues no recaería sobre nosotros porque vemos que es para solo equipos que tienen más de 25 kHz. Pero en cambio, el ensayo número 9, el Transmission Adjacent Channel Power, pues solo es para equipos de igual o menos de 25 kHz, entonces tendríamos que hacerlo aunque esté marcada como condicional. Aún así, todos los marcados como incondicionales tendríamos que hacerlos, tanto para unos casos como para otros. Muy bien. Y ahora queremos hablaros del anexo D de esta norma, que es un anexo que al cliente que pide hacer los ensayos le suele dar bastantes quebraderos de cabeza. Es un anexo donde el fabricante del equipo, el cliente que pide hacer los ensayos, tiene que completar, rellenar, para dar información al laboratorio sobre, información relevante para los ensayos. Por ejemplo, podéis pensar que el nombre del fabricante o el modelo del equipo no es especialmente relevante para un ensayo, pero bueno, el laboratorio luego, cada ensayo cada equipo que ensaya tiene que tener una relación con el modelo del equipo para que se sepa claramente que solo se ha ensayado ese modelo de equipo y ese fabricante, si lleva en un futuro otro modelo de equipo, pues lo diferencia. Además, tenemos información mucho más entendible que se pida, como por ejemplo puede ser que el equipo tenga frequency hopping spread spectrum, o que use una batería, o cuál es la ganancia de esa antena. Y veremos cómo esta información a lo largo de los diferentes ensayos se va a utilizar para completar el ensayo, básicamente. Mencionar aquí que si con cualquiera de estos temas tenéis alguna duda, o el laboratorio siempre puede intentar guiar, digamos, oye, pues la ganancia de la antena pues lo debería poner en dBIs en la hoja del fabricante o en el datasheet. Es la más básica, pero vamos, que no hay problema con que preguntéis sobre alguna duda que tengáis con este anexo. Bien, pues el primer ensayo que vamos a ver es uno muy sencillo, es Operating Frequency. En este ensayo simplemente el laboratorio comprueba que la frecuencia que el cliente ha definido como la frecuencia de trabajo del equipo es realmente la que el equipo está utilizando. No tiene ningún misterio, pero bueno, sí que vemos en este primer ensayo la estructura que sigue la norma para definirlos. Vemos que comienza por la applicability del ensayo, que se aplica a todos, como ya hemos visto, que es incondicional, se aplica a todos los equipos que recaigan sobre esta norma. Luego vemos una descripción que aparece referida a una cláusula 5.1.1, que simplemente sería volver atrás, y es una descripción de lo que se logra con este ensayo. Los límites se definen también en una tabla, pero también aparece ahí donde habría que mirar esos límites, que bueno, esto es básicamente información que necesita el laboratorio, pero siempre está bien saberlo. Y por último, el conformance, que es un poco la descripción de cuáles son los pasos a seguir para realizar correctamente el ensayo. El segundo ensayo incondicional que vemos sigue la misma estructura. Toda la información pues la tenéis
a mano siguiendo esas referencias. Y es el ensayo de Unwanted Emissions in the Spurious Domain. En este ensayo lo que intentamos ver es que el equipo no está transmitiendo nada de potencia fuera de las bandas o de la banda de transmisión o fuera de banda, digamos. Está transmitiendo en una zona del espectro demasiado alejada de donde debería, donde no queremos que haya nada, porque afectaría a otros equipos del entorno o, bueno, es algo que no queremos que exista. Entonces, tiene que ser la mínima posible. Hay unos límites muy bajitos que vienen definidos en el apartado, en la cláusula 5.9.2. Y bueno, normalmente se utiliza para saber cuál es esa zona de espurios, el dominio de espurios, se utiliza normalmente dos veces o 2,5 veces, como es este caso, el ancho de banda ocupado de la transmisión. Lo siguiente que tenemos es la potencia transmitida. Este es el más intuitivo porque siempre, bueno, siempre queremos que nuestro router tenga más potencia de transmisión para poder, pues, alcanzar más, pero bueno, todo esto está muy limitado por las tablas que podemos ver aquí a la derecha. Dependiendo, como vemos, del rango de frecuencia en el que trabaje nuestro equipo, vamos a tener un límite de potencia radiada efectiva, ERP, diferente que si nuestro equipo, pues, por ejemplo, funciona de 869,7 MHz a 870 MHz, tenemos hasta 25 milivatios de potencia máxima frente a el caso de A, la primera fila, que vemos que solo tiene hasta 10 milivatios de ERP. Luego tenemos el ancho de banda ocupado, que antes hacíamos referencia a él cuando hablábamos del dominio de los espurios. Pues este ancho de banda ocupado tiene que estar limitado a, no podemos utilizar todo el espectro para nosotros, como es lógico. Entonces este ancho de banda ocupado se limita, igual que la potencia, con unas tablas, dependiendo de la banda de frecuencia en la que caigamos, pues se limita a 10 kHz o puede utilizar toda la banda definida entre las dos frecuencias de la banda. Y bueno, seguimos viendo que la estructura del ensayo de Applicability, Description Limits y Conformance sigue siendo exactamente la misma. Luego tenemos el Transmission Transient, que es simplemente digamos que medimos las transmisiones que realiza, la potencia que emite el equipo al apagar y encender el equipo, que es básicamente, pues, la potencia del transitorio cuando el equipo pasa de on-off. Y vemos cómo difiere la potencia que el equipo puede emitir dependiendo de la zona en banda que utilicemos. Si estamos por debajo o 400 kHz de la frecuencia de emisión, vemos que no podemos transmitir más que 0 dBm como máximo, pero si nos vamos más allá de los 400 kHz, pues el límite baja todavía más y solo podemos transmitir como máximo menos 27 dBm. Luego tenemos el bloqueo de recepción, el RX blocking. En este ensayo cabe mencionar que hay 3 tipos de receptor diferentes, que hay que definirlo también en el anexo D que veíamos antes. Estos receptores varían dependiendo de que se quiera un receptor más robusto o menos robusto. También depende de si es un equipo que vaya a poder que la vida humana dependa de él o no dependa de él. Entonces, dependiendo de ciertas características, el receptor será de un tipo u otro. Vemos que para la categoría 2 de receptor, la potencia, o sea, el RX blocking que puede soportar es de alrededor de 44 dBm, dependiendo de la zona, de lo alejados que estemos de la frecuencia de transmisión. Y bueno, esto es el equipo receptor puede transmitir, o sea, puede verse influenciado por transmisiones ajenas
aunque sean muy bajas, si no está bien diseñado. Entonces, queremos comprobar que aunque un equipo de alrededor estuviera emitiendo en la banda cercana a la que recibe nuestro equipo, pues que no se bloquea ese equipo y deja de funcionar correctamente. Por lo tanto, en caso de que una vida humana, como decimos, dependa de ese equipo, pues se ve sometido a más, o sea, tiene unos criterios más estrictos a la hora de medir, o sea, a la hora de bloquearse o no bloquear. Bueno, no se debe bloquear, básicamente. Y bueno, con esto hemos acabado de ver los ensayos incondicionales de la norma 220. Hay algunos ensayos condicionales más que son interesantes de ver, pero bueno, dependen mucho del tipo de equipo que se quiera analizar. Hay muchos ensayos que rara vez se realizan esos ensayos, porque bueno, pues pueden no estar sometidos o pueden no tener las características que la condición define, y hay algunas condiciones que son muy raras de ver. Y bueno, por último vamos a ver el equipo del laboratorio de equipos electrónicos de Tecnalia, que los más destacados al menos. En este laboratorio tenemos una cámara semianecoica se dice de medida 3 metros. La cámara tiene más dimensiones, es algo así como 5 por 6 por 4. Es más grande, pero bueno, se pueden realizar medidas de MC a 3 metros y en radio normalmente se hacen a menos distancia. Y bueno, en esta cámara se simula un entorno de espacio abierto en los que no hay interferencias, porque es una jaula de Faraday en la que no entra ningún tipo de radiación electromagnética. Y además podéis ver en la imagen que hay absorbentes en la pared para que no haya rebotes indeseados y poder tener las medidas que queremos. Y además tenemos un software de radio que automatiza muchas de las normas que hay dentro de la directiva red. Con este software lo que queremos es definir aquellos parámetros, como por ejemplo parámetros que aparecen en el anexo D, que están perfectamente, bueno, que sabemos perfectamente dónde hay que aplicarlos y cómo aplicarlos, y dejar al software que controle ciertos equipos, como pueden ser generadores de señal o analizadores de espectros, para que automáticamente, solo con la supervisión de un técnico, pero sin necesidad de que el técnico esté poniendo a mano cada una de las frecuencias y poniendo a mano la potencia generada en ese momento, pues vaya avanzando con los ensayos. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que puedes seleccionar uno a uno los ensayos bueno, en este caso es la 300-328 la que estamos viendo aquí de fondo, y podemos ver que RF Output Power, que sería la potencia radiada equivalente que veíamos antes en la 300-220, está seleccionada esa, está seleccionada Power Spectral Density, pero hay algunas que no están seleccionadas porque probablemente sean, bueno, se ve ahí que son condicionales y seguramente no cumplen con la condición para hacer esos ensayos. Entonces se pueden seleccionar específicamente cuáles hacer e ir lanzando uno tras otro los diferentes ensayos para que se vayan, para que salgan los resultados. Además, se realiza una especie de informe al final donde aparecen las capturas por ejemplo, analizador de espectros para ver dónde están los picos de espurios y aparece, pues eso, en un informe final donde todo se detalla si ha pasado, si no ha pasado. Y bueno, con esto hemos terminado la presentación, así que ahora nos gustaría saber si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa sobre el tema. Estaríamos encantados de responderla. Así que muchas gracias. Hola, John, muchas gracias por la presentación. Yo voy recogiendo aquí algunas preguntas. No se han animado mucho, os podéis ir animando a preguntarnos pues, lo que os habéis quedado con dudas. Pero bueno, entre lo que nos han preguntado, John, pues aquí preguntan
que has mencionado antes ERP. Entonces, no sabe exactamente a qué te refieres con ERP. Bueno, normalmente se utiliza el término PIRE, o en lugar de ERP, pues añadir una I más, que es la potencia radiada equivalente isotrópica. En este caso, con ERP se hace referencia a esta misma potencia, pero en lugar de con una antena isotrópica como referencia, con un dipolo. Entonces simplemente sería cambiar de dBIs a dBds con su factor, es un factor, restar unos dBs y listo. Y ya tienes el cambio hecho. Vamos, que es como la PIRE, la potencia máxima radiada. Vale, gracias. O sea, te refieres a que la RP, ¿no? O sea, realmente en el ensayo que has descrito no se mide la PIRE, no se mide la Eso es. potencia. No se mide referenciándola a una antena isotrópica, sino que se mide referenciándola a un dipolo. A un dipolo. Y es la Y eso es, potencia máxima, básicamente, porque el cambio es una resta, o sea que es la potencia que está radiando en ese momento, teniendo en cuenta la antena, claro, es importante que hay que sumar la ganancia de esa antena que se pedía en el anexo D. A esa potencia que mides le sumas la ganancia de la antena para saber qué potencia saldría de ese equipo. De todo el pack completo de equipo con antena, pues la potencia que sale. vale, luego recojo por aquí otra duda, porque antes has explicado un ensayo en el que de alguna forma aludías como a una clasificación de receptores. No sé si Sí, puedes explicar a qué te referías con sí, categorías. vuelvo atrás. Lo que es este. Bien, pues aquí podemos ver que o sea, que existen 3 categorías diferentes. Antes había 4 categorías, había una categoría 3 que en la versión más reciente de la norma se ha quitado, pero bueno, en estas 3 categorías que vemos, la 2, la 1,5 y la 1, que la 1,5 es prácticamente igual que la 2. Bueno, prácticamente está en medio, sí, la verdad es que es una buena terminología. Vemos que la categoría de receptor 1 es menos estricta con la potencia bueno, es más estricta, perdón, tiene que conseguir no bloquearse a potencias más altas, a potencias recibidas más altas, que la categoría 2, por ejemplo, que solo se le exige no bloquearse ante potencias, perdón, más bajas. Entonces, ¿qué significa? Que la categoría 1, como ya os he dicho antes, que había alguna que hacía alusión a la protección de la vida humana, si tú llevas un marcapasos, es un ejemplo que no sé si se aplica a esto exactamente, pero vamos a imaginarnos un marcapasos que si falla va a haber una persona que muera, por ejemplo, tiene que asegurarse que aunque tenga una señal en la banda de trabajo que el receptor detecte y por algún motivo se bloquearía, aunque esa señal sea de hasta menos 20 dBm, este receptor asegure que no se va a bloquear en ningún caso y que va a seguir funcionando con normalidad. En el caso de la categoría 2, si como vemos que solo se mide hasta menos 69 dBm, si le llegara una señal de mucho menos que los menos 20 dBm que hablábamos antes, de por ejemplo menos 40 dBm, pues no aseguras que no se vaya a bloquear, porque solo lo has comprobado hasta menos de 9 dBm. Entonces ya vemos que la categoría 1 es un receptor mucho más exigente para situaciones críticas. La categoría 1.5 es una categoría intermedia, que es una categoría 2 mejorada, es como se define en la norma, que la 1.5 básicamente es los mismos criterios que la 2, pero mejorados. Y la categoría 2 es el estándar, es normalmente lo que a menos que precises de un uso en aplicaciones críticas, pues tu receptor va a ser de categoría 2. Espero que se haya entendido y si no, lo intento volver a repetir. Sí, bueno, yo sí, claro, pero no sé, ¿está definido esto en la norma en algún sitio?
Digo, para que... Pues tendría que buscarlo, pero lo puedo buscar rápido. Digo, para que de alguna forma, pues alguien que no tenga mucho conocimiento de radio, pues a lo mejor Sí, la misma norma te puede ayudar a determinar de qué categoría es tu equipo, ¿no? sí, hay una tabla en la que creo que aparece la categoría 3, pero ya decimos que en la última versión se ha quitado esa categoría. Pero bueno, ahora miramos. Vale. Creo que no se ve mi pantalla ahora, ¿no? Tengo que moverla de... O sea, no se ve mi pantalla, quiero decir, mi... Mirad. Aquí vemos las 4 categorías que decíamos. Esta podéis obviarla, porque, bueno, si abrís la ETSI 220-2, podéis ver que hay un apartado en el que se dice, en esta nueva versión se ha retirado la categoría 3, básicamente, porque en esta la siguen poniendo por algún motivo que desconozco. Vemos como la categoría 1 es de High Performance Level of Receiver, que se utiliza particularmente para eso, Safety Human Life Implications. Luego tenemos la 1.5 que habla de que es la 2 mejorada, básicamente. Y luego tenemos la categoría 2, que es el estándar, como decíamos, que es el uso que va a tener un receptor normal. Si no estás pensando en pues ni que sea mejorado ni que tenga aplicaciones de seguridad de vida humana. Y eso se define, pues eso, en la categoría del receiver category. Gracias, John. O sea, más o menos, digamos que a la hora de decidir tu equipo qué categoría debe soportar, pues tiene mucho que ver con su aplicación, por lo que Sí, entendemos. eso es. Vale. Bueno, luego preguntan por aquí, no sé si puedes volver a explicar los ensayos que aplican a los equipos, porque has explicado antes que hay unos marcados con U que aplican siempre, entonces aquí es un poco la pregunta, si siempre hay que hacer esos ensayos. Sí, siempre hay que hacer esos ensayos. Ya, bueno, siempre hay que hacer los ensayos marcados con U, pero es cierto que si, por ejemplo, el ejemplo de, déjame ver, RX blocking, por ejemplo, bloqueo del receptor, que justo, a colación de lo que preguntabais antes, si el receptor no tiene ningún receptor, o sea, perdón, si el equipo fuera un equipo transmisor, que es el ejemplo, la verdad, bueno, el mando de garaje, joder, siempre viene a colación el mando de garaje. Un mando de garaje no tiene un receptor, entonces, no tiene no solo transmites potencia para, pues, por ejemplo, que le llegue al receptor del garaje, pero es que claro, en ese caso sí que habría que hacer a los dos equipos. Pero bueno, vamos a imaginarnos un caso en el que no haya un receptor. En ese caso sería imposible medir, aunque ponga que es incondicional, sería imposible medir un bloqueo del receptor porque no tenemos receptor físico al que ensayar. Entonces, en esos casos en los que no, por pura lógica, no se puede ensayar ese ensayo específico sobre ese equipo, pues no haría falta los incondicionales. Pero en cualquier otro caso es necesario cumplir con todos los incondicionales y con aquellos condicionales que con los que cumpla el equipo. Es decir, si, como repetíamos, el operating channel bandwidth tiene más de 25 kHz, siempre vas a tener que hacer uno de los dos, de hecho, porque es o mayor o igual o menor que 25 kHz. Entonces, si tu equipo utiliza menos, vas a tener que hacer el ensayo 9, el de Adjacent Channel Power. Y si tiene más, vas a tener que hacer el ensayo 7. Entonces, esos ensayos condicionales siempre van a tener que hacerse uno u otro. Pero ya decimos, hay otros, como por ejemplo los de Frequency Hoping Speed Spectrum, que pues si tu equipo no utiliza esa tecnología de comunicación, pues no vas a tener que hacerlo en ningún caso. Vale, gracias, John. Así alguna inquietud que estoy recogiendo por aquí es
No sé si podrías igual explicar algún ensayo en particular, pues el montaje que hay que hacer o, o cómo se hace el ensayo en sí. Pues Te puedo podríamos... sugerir uno, pero Dime. vamos, si tienes alguno que... Bueno, o sea, pongo como ejemplo, por ejemplo, espurios, Por que ejemplo, es un ensayo importante. Por ejemplo, este sería, el de Operating Frequency, pues sería una tontería, sería, bueno, una tontería, siempre hay problemas, pero sería muy simple, pero espurios suele ser un ensayo que da problemas. En este caso, eh, tendríamos que, bueno, depende de si estamos haciendo el ensayo radiado o conducido. Si estamos haciendo el ensayo conducido, pues tendríamos que conectar un analizador de espectros al equipo directamente, al puerto de conexión por el que saldría la potencia, normalmente donde estaría conectada la antena. Hay muchos equipos que no tienen un puerto porque tienen una antena ya, pues por muchos motivos pueden no tener acceso a una conexión para enganchar un cable. En esos casos habría que hacer un ensayo radiado, que sería simplemente colocar el equipo en la cámara semianecoica que mencionábamos antes y hacer las mismas medidas que en conducidas, pero con la antena de la cámara semianecoica. Entonces, pondríamos el analizador de espectros a escuchar diferentes rangos de frecuencia que irían desde, creo que son, ahora el número exacto no lo voy a decir porque no estoy seguro del todo, pero bueno, irían desde 9 kilohercios hasta, es que no voy a decir 9 kilohercios, no me acuerdo, pero hasta alrededor de 12 gigas, que eso sí que, o incluso en algunas normas hasta 16 gigas. Entonces, quitando simplemente la banda de trabajo del equipo y además quitando también la out of band domain, que es más o menos, como decíamos antes, 2 o 2,5 veces el ancho de banda ocupado, quitando eso de la medida que vamos a hacer, se miden todo el resto de frecuencias a ver si hay alguna emisión pues espúrea que no deseamos que exista, digamos, por todas las frecuencias. Entonces empezaríamos abajo, hacemos un barrido lento para escuchar durante, bueno, se suele definir en la norma, pero durante unos segundos, normalmente tiene que ver con el ciclo de trabajo de la transmisión, pero bueno, escuchar durante unos segundos esa frecuencia y si la potencia que recibimos es superior a un límite definido por la norma, pues entonces no pasaría. Incluso si es 6 dB, perdón, inferior a por encima de 6 dB de. Joder, es difícil definir esto. Bueno, menos 6 dB el límite definido por la norma. Esa frecuencia habría que investigarla más a fondo, hacer una medida en el dominio del tiempo. Y bueno, la cosa es que ninguna de las frecuencias que están en esa banda de espurios puedan tener más potencia que la definida en la norma. Y luego se enseñan, por mencionar el report que se hace al final, se enseñarían todas las capturas de las diferentes posiciones en frecuencia, que todas las medidas están por debajo de ese límite. Nada, pues muchas gracias. Ya abusando un poco, un poco de ti, ya que hemos descrito pues, el ensayo de espurios, a lo mejor el ensayo de bloqueos, que es un poco referido a la calidad del receptor, igual puedes explicar pues un poco cómo se hace, ¿no? Cómo es el montaje y demás. Sí, el montaje de bloqueo es lioso. Vale, en el montaje de bloqueo hace falta utilizar un divisor de potencia porque queremos comprobar a qué potencia ese receptor está dejando de responder. Entonces, bueno, responder ya directamente nos lleva a pensar en muchas aplicaciones pues en pings, que es normalmente cómo se hace. Se envían señales, bueno, pings, depende de la comunicación, por supuesto, pero vamos a pensar que es un router. Se envían pings al router con, como ya decimos, un divisor de potencia regulable,
que podamos elegir cuánta potencia estamos llevando hasta el receptor. Entonces, ese dimmer, digamos, que vamos regulando, vamos atenuando cada vez más la señal recibida por el receptor hasta que hay un momento en el que nuestro receptor no va a responder. O sea, ese ping que le estaba llegando al principio y que el receptor respondía perfectamente, pues de repente ya no responde. Y la cuestión es en qué momento, en qué potencia transmitida va a ocurrir eso. Entonces, pues una vez se mide, digamos que por el otro extremo del divisor de potencia se mide la potencia que hay y se hace el cálculo de cuánto le está llegando al receptor en ese momento. Gracias, Jan. Te hemos puesto ahí el ensayo con el montaje más complicado. Para dar un poco una idea, ¿no? Sí. Cuando lo hace realmente tiene más cosas, pero sin un dibujo es complicado. Sí. En resumen, por lo que entendemos, ¿no? Se trata de poner a funcionar el equipo un poco en el límite de lo que se denomina su sensibilidad o su funcionalidad, ¿no? Y bueno, pues se le inyectan, vamos a decir, estas señales de bloqueo conforme dice la norma y se va subiendo el nivel de la señal que bloquea hasta comprobar el límite de tu receptor, ¿no? De la bondad de tu receptor, más o menos así. Entonces, bueno, el montaje es más o menos aparatoso, pero es un poco lo que se comprueba, ¿no, John? Eso es. Sí. Bueno, pues esperamos que el webinar os haya resultado de interés. Todas las dudas que podáis tener nos las podéis seguir haciendo llegar, que nosotros, pues bueno, una vez que concluyamos el webinar, si tenemos alguna que todavía no hemos respondido, pues os haremos llegar las respuestas. Pero bueno, en principio esperamos que os haya servido un poco de ayuda para al menos situaros en el por qué se hacen los ensayos de radio, dentro de qué directiva, digamos, están incluidos. Y bueno, pues en particular, pues John nos ha realizado un poco un viaje por una de las numerosas normas que puede haber, ¿no? Y sin más, pues os agradecemos que nos rellenéis la encuesta que os vamos a hacer llegar y pues como hemos comentado al principio de la presentación, pues en unos días os daremos, os enviaremos por correo el link de acceso al canal de YouTube de Tecnalia para que os podáis descargar el contenido de este webinar. Pues sin más, muchas gracias y buen día. Muchas gracias a todos.